Extremadura creará empleo neto en 2014. Así lo ha dicho el presidente Monago en el desayuno informativo El modelo extremeño a la cabeza de la recuperación, organizado por el Banco Santander y el diario Hoy. Allí también ha indicado que el PIB de la región crecerá en torno a un 1% en el próximo ejercicio. Ya apuntan diferentes entidades en España que Extremadura será una de las 3 comunidades autónomas en nuestro país que ya no va a destruir empleo en España. En 2014, Extremadura va a crear empleo neto por primera vez en nuestra región tras muchos años de destrucción de empleo. Del mismo modo, el presidente ha anunciado que en el primer año natural de su gestión, Extremadura ha conseguido la mejor ejecución de la historia de fondos FEDER, por lo que la región no perderá fondos europeos. Monago ha agradecido el trabajo realizado por los empleados públicos para conseguirlo. Y no solo no se va a perder ni un céntimo de euro de fondos FEADER, sino que a día de hoy ya se han superado los 136 millones de euros comprometidos para no tener que devolver fondos a Bruselas. Extremadura con ello suma un total de 138 millones de euros ejecutados. Seguimos, por lo tanto, avanzando paso a paso. El presidente Monago ha repasado los logros económicos de la región en estos 2 años y medio, unos logros que algunos no creyeron posibles, según ha recordado el presidente, como la aprobación de los 3 presupuestos autonómicos de esta legislatura, el último aprobado con mayoría absoluta. Por esos resultados, el presidente ha asegurado que Extremadura ha cumplido su contrato con España y Europa y ha reclamado que ahora sea España y Europa quienes cumplan su parte del contrato.